Hola, primero, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando con fracciones y vamos a trabajar con fracciones y vamos a hablar de las expresiones decimales que tienen las fracciones. Acá tienen la teoría. Para encontrar una expresión decimal, es decir, el número decimal asociado a la fracción, lo que hay que hacer es dividir los números que forman la fracción. Por ejemplo, si nosotros tenemos un quinto, hacemos 1 dividido 5 nos va a dar 0, vamos a poner una coma, nos va a dar 0 porque al 1 no lo podemos repartir entre 5, entonces ponemos 0, ponemos una coma y al poner una coma agregamos acá un 0 más. Y entonces la cuenta que nos queda para hacer es 10 dividido 5, que eso sí se puede hacer. 2 por 5, 10, no me sobra nada. Este número, 0,2, es el número decimal asociado a la fracción un quinto. Es decir, para encontrar los números decimales de las fracciones, lo que tenemos que hacer es hacer las divisiones. Ahora bien, hay números decimales que nos van a quedar así, hermosos. Y hay otros que no van a terminar nunca, que se van a repetir. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un tercio? Queremos encontrar el número decimal asociado a un tercio, tenemos que hacer 1 dividido 3. Otra vez decimos, mira, no, al 1 no lo podemos repartir en 3. Ponemos un 0, ponemos una coma, agregamos un 0 acá. Ahora decimos, bueno, al 10 sí lo podemos repartir entre 3. 3 por 3 es 9 y me sobra 1. Pero no se terminó me quedó resto 1, no se terminó la división. Entonces decimos, bueno, ponemos otro 0 y seguimos dividiendo. Otra vez es 3. 3 por 3 es 9, al 10 me sobra 1. Pongo otro 0, continúo la división, me sobra 1. Y esto puede seguir y puede seguir infinita cantidad de veces, que es lo que está escrito aquí. Eso que continúa infinita cantidad de veces, como yo no puedo escribir el número 3 infinita cantidad de veces, lo que se hace es poner un arquito arriba del número 3 y esto me indica, este arquito de acá, me indica que ese 3 se repite y se repite y nunca termina de repetirse. El número decimal asociado a un tercio es 0,3 periódico. ¿Sí? Y toda fracción, que eso se los dije creo que la clase pasada, que en los denominadores tenga 10, 100 o 1000, son expresiones decimales. ¿Por qué son fáciles las expresiones decimales? Porque estas expresiones decimales son fáciles de hacer la división. Cuando nosotros tenemos que dividir por 10, lo que tenemos que hacer es movernos hacia la izquierda a un lugar. O cuando tenemos que dividir por 100 es movernos hacia la izquierda a dos lugares. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse, vamos a usar los ejemplitos que tenemos acá, que tenemos la fracción 7 décimos. 7 décimos es el número 7 dividido 10. El número 7 tiene su coma aquí, a la derecha. Entonces la ponemos acá, a la izquierda. La movimos un lugar hacia la izquierda. Como movimos la coma hacia la izquierda, adelante tiene que aparecer un 0. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 23 dividido 1000, nosotros vamos a poner el número 23, que tiene la coma acá, a la derecha, y la movemos 3 lugares. 3 lugares porque hay 3 ceros. Entonces, las fracciones decimales son fáciles de pasar a número decimal. ¿Sí? A veces tenemos fracciones como por ejemplo 4 quintos, que no es una fracción decimal. Pero si yo multiplico toda esta fracción por 10, 8 décimos es la fracción equivalente a 4 quintos. Y el número decimal es 0,8. A veces me es más fácil pasar una fracción a su equivalente decimal y luego encontrar el número decimal. Sigamos. Por ejemplo acá, hallar la expresión decimal de cada fracción. Pero me lo piden a partir de la fracción decimal equivalente. Entonces, yo acá el 2 lo puedo transformar en un 10 multiplicándolo por 5. Entonces al 9 lo multiplico por 5. 9 por 5, 45. El número decimal va a ser 45 dividido 10. La coma va a estar acá. Lo moví
un lugar hacia la izquierda. 6 quintos tiene su expresión decimal. Si multiplico al 5 por 2, lo llevo a 10. 12 dividido 10 es 1,2. El 12 tenía la coma aquí y la moví hacia la izquierda a un lugar. Ahora, si tenemos el número decimal, podemos encontrar la fracción. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el número 0,5, esto me dice que en el numerador hay un 5 y en el denominador hay un 10, porque hay un lugar después de la coma. Mientras que si tenemos la fracción, por ejemplo, 2,13, la fracción va a quedar formada por en el numerador todo el número y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como lugares después de la coma haya. Eso es lo que me están pidiendo que hagan este ejercicio. ¿Cómo escribiríamos la fracción 0,6? Un 6 arriba y un 10 abajo. Y 1,8, un 18 arriba y un 10 abajo. ¿Por qué un 10? Porque en cada una hay un lugar después de la coma. Bien, para comparar fracciones, las fracciones tienen que tener el mismo denominador. O buscamos fracciones que tengan el mismo denominador o pasamos las fracciones a números decimales y comparamos los números decimales. Acá me piden que compare. Yo voy a pasar fracciones al mismo denominador en la primera. Porque si al 5 novenos lo multiplico por 2, me queda 10, 18. Y si al 1 medio lo multiplico por 9, me queda 18 acá y un 9 acá. Esta fracción es equivalente a esta y esta fracción es equivalente a esta. Y ahora puedo comparar. ¿Quién es más grande? El 10 que el 9. En la B. Acá tenemos 7 y tenemos 9. La única forma de encontrar un número común es decir, bueno, toda esta fracción la multiplico por 9 y toda esta fracción la multiplico por 7. Si toda esta fracción la multiplico por 9, me queda 63 y 9 por 4, 36. Y si a toda esta fracción la multiplico por 7, me queda 63 y 9 por 4, 36. No, perdón, 9 por 7 me equivoqué. 4 por 7, 28. Y ahora comparamos. ¿Quién es más grande? Esta. ¿Se dieron cuenta? Busqué al 7 multiplicarlo por 9 para obtener el 63 y al 9 lo multipliqué por 7 para obtener el mismo 63. Y así poder comparar los numeradores. Para mí es más fácil hacer esto que hacer la división. Si a alguno le es más fácil hacer la división, hace la división y compara los números decimales. Bueno, vamos a empezar con operaciones entre fracciones. Multiplicación y división. Para multiplicar dos fracciones, acá lo tienen escrito con letritas, se multiplican los numeradores y obtenemos el nuevo numerador y los denominadores y obtenemos el nuevo denominador. Ejemplo, 8 y 3 quintos. Este 8 es un número entero. Abajo tiene un 1. Si yo voy a multiplicar, tengo que hacer el 8 por 3 arriba para tener el 24 y el 1 por 5 abajo para obtener el 5. Creo que la simplificación, que la multiplicación se entiende. 7 por 3 para el nuevo numerador, 5 por 4 para el nuevo denominador. ¿Qué pasa cuando tenemos multiplicaciones como estas? Vamos a hacerla acá arriba. 20 novenos por 6 25avos. Yo acá puedo hacer la cuenta 20 por 6 y después puedo hacer la cuenta 9 por 25. Pero es mucho más fácil si antes de empezar a multiplicar hacemos estas fracciones más pequeñas, las simplificamos. ¿De qué manera? Cuando hay una multiplicación se puede simplificar numeradores con denominadores. Este 6 se puede simplificar con el 25, que no va a ser el caso, pero este 6 se puede simplificar con el 9 también. Quiere decir que yo puedo dividir el 6, que es lo que voy a hacer. Lo voy a dividir por 3 para que me quede un 2. Y a este 9 también lo voy a dividir por 3. Ahora, este 20 y este 25 también se pueden simplificar. Por 5 se pueden dividir estos dos números. Si al 20 lo divido por 5 me queda 4 y si al 25 lo divido por 5 me queda 5. Entonces,
4/3 y 2/5. Ahora hacemos la multiplicación. Es mucho más fácil multiplicar 4 por 2 y 3 por 5 que multiplicar como teníamos antes 20 por 6 y 9 por 25. Las divisiones de fracciones se hacen transformándolas en una multiplicación. Acá pondríamos una flechita. Acá también. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una división, voy a transformarla en una multiplicación dando vuelta la segunda fracción. Miren, si yo tengo 5/3 dividido 4, recuerden que el 4 abajo tenía un 1. Entonces yo voy a hacer en realidad 5/3 por 1/4. Y ahora hago la multiplicación. 5 por 1 y 3 por 4. Si yo tengo 2 dividido 7/9, lo voy a multiplicar por 9/7. Di vuelta a la segunda fracción. Doy vuelta a la segunda fracción y hago la multiplicación. Solamente vamos a ver multiplicaciones y divisiones hoy. Así que esto hay que acordárselo, Se lo anotan si quieren en un papelito, para tenerlo a mano, si hacen un resumen. Este es del libro. Vamos a resolver las multiplicaciones. Me dice, simplifica cuando puedas antes de empezar, porque si no vas a hacer una cuenta re larga. Bueno, voy a empezar con la primera. Hay multiplicación. Tengo que hacer este por este por este. 16 por 10 por 3. 15 por 9 por 8. Pero antes voy a empezar a simplificar. Por ejemplo, el 16 lo puedo simplificar con el 8. El 8 me quede un 1 y el 16 me quede un 2. El 3 lo puedo simplificar con el 9, dividiendo por 3. Y al 10 lo puedo simplificar con el 15, dividiendo por 5. Quiere decir que esta cuenta, que antes tenía que hacer 16 por 10 por 3, me queda para hacer 2 por 2 por 1. Y esta cuenta que tenía que hacer 15 por 9 por 8, en realidad me queda 3 por 3 por 1. Y acá se terminó la multiplicación. ¿Qué pasa ahora cuando hay multiplicación y división? Porque acá hay una división. Bueno, yo voy a volverme a copiar el ejercicio. Y acá lo voy a transformar en una división. Digo, en una multiplicación. La división la cambio a multiplicación. ¿Y cómo la cambio? Bueno, lo que estaba dividiendo lo pongo arriba y lo que estaba arriba lo pongo abajo. Y ahora empiezo a ver. ¿Puedo simplificar? Y sí, mira, acá tenés un 20 y un 25 que se pueden dividir por 5 porque están como resultados en la tabla del 5. Acá me puede quedar un 4 y acá me tiene que quedar un 5. ¿Qué más? El 3 y el 9. Dividí por 3. Y el 12 y el 8 puedo dividir por 2. Y puedo volver a dividir por 2. Entonces, esta fracción en vez de 20/9 me queda 4/3. Esta fracción en vez de 12/25 me queda 3/5. Y esta fracción en vez de 3/8 me queda 1/2. Y si yo tengo que hacer esa cuenta, tengo que hacer 4 por 3 por 1, 3 por 5, 15, por 2, 30. Todavía se puede simplificar un poquito más. Este 3 con este 3. ¿Se entendió cómo se debe hacer? Cualquier cosa me preguntan. Lo transforman en multiplicación y luego simplifican numeradores con denominadores. Otra cosa que vamos a trabajar hoy es porcentajes. Un porcentaje habla de una cierta cantidad. ¿Sí? Es una cantidad que se deben tomar partes de las 100 en las que se divide la cantidad. ¿Qué significa esto? El 6% son 6 partes de algo que se dividió en 100. El 20% son 20 partes de algo que se dividió en 100. Si el 20%, como está escrito acá, son 20 partes de algo que se dividió en 100, esto se puede escribir como la fracción 20 partes de algo que se dividió en 100. Y si a mí me dejan escribir el porcentaje como una fracción, ya tengo la posibilidad de hacer cualquier operación porque ya la puedo multiplicar y la puedo dividir.
Entonces, si esto es 20 de 100, esto tiene también asociado un número decimal, que es el 20 dividido 100, es decir, dos lugares hay que correr la coma hacia la izquierda. 1, 2, 0,20, que es lo mismo que 0,2. Por eso, el 10% te lo escriben como 0,10, el 30% como 0,30 o 0,3, el 50% como 0,5 o 0,50 y el 75% como 0,75. ¿De dónde sale el número decimal asociado al 75%? Que es decir, 75% es igual a decir la fracción 75 dividido 100, es igual a decir 0,75. ¿Se entendió esto? Estuvimos viendo cómo pasar a número decimal una fracción decimal y ahora asociamos el porcentaje a la fracción decimal que tiene denominador 100, entonces se puede trabajar con la fracción o con el número. Vamos a resolver algunos. Por ejemplo, el A, el 6% de 200. 6% de 200. Que a mí me digan que quiero calcular el 6%, me dicen que quiero calcular 6 partes de 100. De 200 multiplico eso por 200. Ahora, acuérdense que el 200 tiene un 1 aquí abajo. Entonces podemos simplificar como querramos. 200 se puede simplificar con 100. Se puede dividir por 100. La forma fácil de simplificar es así. Se divide por 10 tachando un 0. Se divide por 100 tachando 2 ceros. La cuenta que me queda por hacer entonces es 6 por 2. Y abajo me queda 1 por 1. 6 por 2, 12. El 1 de abajo ni se pone. Entonces el 6% de 200 es 12. Voy a la 22% de 250. La B. A mí me piden que calcule el 22%. El 22% es 22 partes de 100 de 250. Y empecemos a simplificar antes de hacer las cuentas. Acá hay un 1. Esto es un producto. Bueno, esto divido por 10. Ahora me queda 25 y 10 que se pueden simplificar por 5. Acá me queda un 2 y acá me queda un 5. Y el 22 y el 2 se pueden simplificar por 2. Me queda un 11 y me queda un 1. Entonces la cuenta que tengo para hacer es 11 por 5 y abajo 1 por 1. Esto me da 55. El 22% de 250 es 55. Voy a volver para atrás para ver la última. 60% de 350. $60 me dice que tomo 60 partes de 100 de 350, que abajo tiene el denominador 1. Vamos a simplificar. Divido por 10. Y este también puedo dividir acá, este 0 con este 0 por 10. Entonces esta cuenta me queda 6 por 35 y abajo 1 por 1. Hacemos la cuenta. 6 por 35 es 210. Y ahí tenemos el cálculo de todos los porcentajes. Si nosotros el porcentaje lo podemos transformar en una fracción, esa fracción se multiplica con la cantidad y calculamos el porcentaje. Completar las siguientes tablitas. A mí me dan un precio y me dicen que me hacen un descuento del 8%. Bien, si me hacen un descuento vamos a hacer la primera, del 8%, quiere decir que 8 sobre 100 de los 250 es lo que a mí me van a descontar. Vamos a ver qué cantidad de plata es lo que a mí me van a descontar, el importe del descuento. Vamos a simplificar. Divido por 10. 25 y 10 se pueden dividir por 5. Me queda 2. Me queda 5. Y el 8 y el 2 se pueden dividir por 2. Me queda un 1, me queda un 4. Arriba me queda para hacer la cuenta 4 por 5 y abajo 1 por 1.
Acuérdense que este tenía un 1. 20. Quiere decir que me descuentan 20 pesos. Eso es el 8% de 250. Si me descuentan 20 pesos, tengo que pagar menos, 230. Ahora, si a mí me hacen un recargo del 5% sobre 280 pesos, yo tengo que saber cuál es el 5% de 280. El 5% es 5 de 100 de los 280 pesos que abajo tiene un 1. Otra vez simplificamos. Este se simplifica por 10. El 28 y el 10 son divisibles por 2. Todos los números pares son divisibles por 2. Me queda un 14, me queda un 5. Y el 5 y el 5 se pueden simplificar por 5 y me queda 1. 1 por 14 y 1 por 1. Esto me da 14. Abajo me queda un 1. Quiere decir que me van a recargar 14 pesos. Si me van a recargar 14 pesos, yo no voy a pagar 280, voy a pagar más 294 pesos. Los 280 más los 14 que me recargaron. Para resolver, ustedes tienen que trabajar con estos ejercicios del libro. Son 3 ejercicios. Y las respuestas, algunos problemas con porcentaje dado con problemitas. ¿Cuánto pagaremos por un libro si el precio es de 25 pesos, pero le aplican un descuento del 25%? Es decir, primero hay que calcular cuánto es el 25% de 25 pesos y a eso hay que restárselo al importe del libro, porque me van a descontar ese porcentaje. Y acá, se los dejo para que lo piensen, lo vemos la clase que viene, si no. Bueno, y también los dejo para que lo piensen. Estos son para pensar un poquito más. Con lo que saben de porcentaje lo pueden resolver, pero tienen que pensar un poquito más. Cualquier cosa, tenemos la otra clase y lo ponemos en común todos. Les mando un saludo, chicos.